En estos tiempos, todos hablan de todo. En las redes, cualquiera opina. Las noticias solo cuentan qué pasó. Pero Maxi Lecky se anima a preguntar más allá. Para poder saber, entender y comprender, la pregunta es simple. ¿Quién es? ¿Quién es? El ciclo de entrevistas de Maxi Lecky. Bienvenidos a un nuevo podcast del Grupo Sónica. Como siempre, tratamos de traerle una nueva entrevista del mundo social, cultural, político de la Argentina. Y en este caso, hoy es filosófico, porque estamos con Ricardo Blasco, les cuento que es director de la Fundación Nueva Acrópolis en Buenos Aires, y queremos conocer sobre él y conocer sobre la institución. Dijimos, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar qué es la filosofía hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo. Ricardo, bienvenido al Grupo Sónica. Un placer recibirte. Muchísimas gracias, Maxi. Te agradezco muchísimo la oportunidad, la posibilidad de estar acá para contar un poco de la filosofía y de la filosofía que proponen Macrópolis. Y bueno, te felicito por la trayectoria, por los premios que has obtenido y bueno, por la excelente labor que están llevando a cabo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es Nueva Acrópolis? Digamos, una persona que está mirando el podcast y no sabe de filosofía y uno asocia, digamos, este nombre con la filosofía. ¿Qué es? Macrópolis es una escuela de filosofía, entendiendo la filosofía o tratando de rescatar la filosofía en su sentido tradicional, que es la búsqueda de la sabiduría y a su vez es una vía de conocimiento y de desarrollo del ser humano. A mí me gusta mucho la idea de la filosofía como el cultivo del ser humano, porque nos genera como una imagen muy clara. Cuando uno ve una semilla, en la semilla está todo el potencial de un árbol, Ujú. pero todavía hace falta plantarlo, regarlo, cuidarlo, El proceso. el proceso. La filosofía es lo que permite que el ser humano vaya llevando a cabo ese proceso hasta llegar a desarrollarse completamente, porque un árbol, si no es bien cuidado, no da fruto, no da flores. Entonces, esa es un poco la idea del ser humano, que tiene todo un potencial por desarrollar, pero necesita ese cuidado, ese alimento, ese regado, y eso es lo que da la filosofía. Vamos marcando ese camino que nos permite poder desarrollarnos en todo nuestro potencial. Bien. Si yo te pregunto cuáles son los objetivos que en general tiene Nueva Acrópolis para el público en general, ¿cuáles serían? ¿Cómo los desarrollamos? ¿Qué te parece que es lo que hay que tener ahí como el punto, digamos, a sobresalir? Perfecto. Mira, te arranco a responder con esta imagen que tenía. El propósito de Nueva Acrópolis es fomentar que cada uno de nosotros nos desarrollemos completamente, ¿Eh? desarrollando los valores, las cualidades propias y más internas del ser humano. Y al igual que el árbol, cuando se desarrolla, el desarrollo que tiene no es solo para sí mismo, sino también da flores, da frutos, da sombra, da oxígeno. Entonces nosotros entendemos que también el ser humano, en la medida que se desarrolla, ese desarrollo naturalmente tiene que conllevar que pueda ser un agente, un actor útil, consciente y responsable en la sociedad en lo que vive. Es decir, que pueda promover en esa sociedad un beneficio, que pueda colaborar en que las sociedades en las que estamos insertos estén cada día mejor. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte cómo ves al hombre hoy, al ser humano hoy, para que pueda acercarse a estos objetivos de la filosofía general, ¿no? Algo interesante que sucede cuando uno empieza a estudiar filosofía es que encuentra que los planteos que uno se hace y que cree que son propios y que dice, bueno, qué original que soy, que me estoy preguntando esto, que tengas estas inquietudes, son las mismas que ha tenido el ser humano desde Exacto. siempre. Y lo interesante es que en los distintos momentos de la historia ha habido grandes personajes, grandes civilizaciones, gente sabia que encontró respuestas que son muy útiles.
hoy en día yo creo que en torno a esto, uno de los problemas que podemos decir que tenemos es un cierto desconcierto en cuanto hacia dónde vamos. Entonces, en esa un poco pérdida de rumbo, creo que estamos o Hacia estamos dónde en los... va el ser humano, ¿no? O sea, y hacia dónde va sobre todo con este nuevo estilo de vida que tenemos, ¿no? Exacto. Creo que este mundo que es tan cambiante nos confunde y también si uno mira un poco para atrás, ve que el ser humano ha ido cayendo eh, gradualmente en una cierta superficialización, es decir, cada vez estamos más hacia afuera, más ocupados de lo externo, de lo que pasa, de lo que opinan de nosotros, de la satisfacción de nuestros deseos, y creo que se ha ido perdiendo gradualmente eh, ese estar con uno mismo, ese poder reencontrarse, ese poder conectarse con uno, con la esencia del otro. Viste, Ricardo, que si uno piensa en los filósofos tradicionales, qué sé yo, Homero, Platón, uno dice, bueno, era la persona sentada, tratando de articular sus ideas y llevarla a la práctica. Y hoy en día, con el celular, con nuestro estilo de vida, en qué momento la persona se sienta y piensa, bueno, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo la llevo adelante? ¿Cómo la desarrollo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que poca gente tiene esos minutos para hacerlo. Sí, sí, creo que había un consejo que daban muchos filósofos que era tener un rato de soledad. Claro, Y claro. creo que hoy nos faltan esos espacios y estamos como muy abrumados de estímulos y esos ratos de silencio, de estar con uno, son los espacios donde estas preguntas empiezan a crecer y empiezan a encontrar un poco un ámbito para tratar de profundizarlas. Contame un poco cuáles son las actividades que desde la fundación se realizan, tanto filosóficas, creo que hay voluntariado también, leí un poco, Exactamente. para llevar adelante, digamos, estos objetivos. Exactamente. Mira, la filosofía es para nosotros, es el motor y es la búsqueda de la sabiduría. Y se apoya como en dos ejes. Uno es la cultura, que ahí entendemos por cultura el acervo, el conocimiento de la humanidad en todos los ámbitos. Entonces, el Macrópolis propone una búsqueda de la sabiduría en las religiones, en las ciencias, en el arte, en las distintas formas políticas, tratando de rescatar de cada cosa lo mejor. Por eso nuestra propuesta es filosofía de Oriente y Occidente, entendiendo que en todos lados puede haber algo útil para aprender. Ok. Y por otro lado está el Sin voluntariado. combatir las religiones, digamos. No, al contrario, integrando todo eso, porque cada religión es una fuente muy grande de sabiduría y por eso hay materias que tenemos dedicadas al estudio comparado de las distintas religiones para poder extraer lo esencial de cada una. Ok. Ahora que hablaste de religiones, también leí, estuve en conocimiento que escribiste un libro, ¿no? Sí, Que es el karma. sí, exactamente. Sí, fue una ocasión, una oportunidad, creo que se me presentó. A mí la idea del karma es una idea que siempre me inquietó, en realidad lo planto al revés, siempre tuve una inquietud en cuanto a ver la injusticia que hay en el mundo y cuando descubrí la idea del karma, encontré una respuesta o la respuesta me pareció más lógica y más coherente. Y bueno, en una ocasión se me presentó la oportunidad de escribir este libro, que lo pensé también en respuesta a algo que me sucedía con frecuencia, que era que me preguntaran qué puedo leer, o sea, alguien que no tiene conocimiento dice, bueno, ¿con qué puedo empezar a ¿Con qué leer? arranco? Y a veces sin tener, o sea, un acompañamiento, tener una cierta dirección, es difícil empezar a leer algo y entonces lo pensé como un libro muy introductorio que nos pudiera sumergir y despertar una inquietud para seguir buscando. Bueno, muy interesante. Contame, ¿qué es el voluntariado en general y cómo lo realizan? Me imagino que todos los que se acercan a Nueva Acrópolis pueden tener esa opción de hacerlo. Exacto. En principio, lo primero para contarte es que Nueva Acrópolis funciona íntegramente por voluntariado, Ok, lo cual es algo distintivo porque en general en las distintas instituciones, inclusive que promueven el voluntariado, bueno, pues también hay funciones que son, digamos, como parte del trabajo. En cambio, nosotros desde
el director. Yo hace 25 años que formo parte de Macrópolis y estos 25 años he trabajado y he colaborado de forma voluntaria. Das charlas, das clases también en la Charla, de institución. clases y participo en distintas funciones, en tareas, en trabajos, y todos estamos muy involucrados, inclusive en tareas prácticas como pintar, el mantenimiento de la sede. Ujú. Pero el voluntariado tiene para nosotros este sentido. Te hablaba antes de la cultura y el voluntariado sería como la otra pata, porque entendemos que la filosofía no puede ser solo algo teórico, que necesita un ejercicio. Entonces yo te hablaba de que la filosofía tiene que promover el desarrollo del ser humano y como cualquier cosa que nosotros queremos desarrollar, lo que tenemos que hacer es ejercitarnos. Si uno quiere desarrollar su músculo, tiene que ir al gimnasio y Exacto. ejercitarse. Esta misma lógica va con el desarrollo interior del ser humano, con el desarrollo de sus valores. Entonces el voluntariado es para nosotros la ejercitación o la puesta en práctica de las enseñanzas filosóficas, que tiene como una doble acción. Una es la interna, porque cada uno de nosotros, en la medida em, que nos ejercitamos en esto, por ejemplo, uno dice, bueno, quiero ser una persona, desarrollar disciplina. Perfecto, en la medida que yo pongo mi voluntad en acción, porque me propongo una tarea, la llevo a cabo, estoy desarrollando esta disciplina, estoy desarrollando el orden, o estoy desarrollando la generosidad al dar algo a otro, Ujú. o al poner mi tiempo al servicio de otro. Entonces, por un lado, es un ejercicio para el desarrollo de uno y el otro aspecto es como el árbol que da, también se desarrolla y da cosas hacia afuera. El voluntariado es una vía de acción que tenemos en la sociedad. Entonces, el primer voluntariado que lleva a cabo una sede que recién comienza es poder promover la filosofía Ok. y empezar a dar clases, porque entendemos que ese es es lo que puede solucionar el problema de raíz. El problema del mundo parte de la falla de cada ser humano. Entonces, en la medida que nosotros podamos trabajar en eso, es cuando empezamos a generar un cambio. Cuando vos me contás todo esto y hablás seguramente con la gente que se acerca, ¿cuáles crees vos que son las expectativas que tiene la gente al acercarse a la institución? ¿Y a dónde crees vos que, digamos, la gente que se acerca espera de la institución? Sí, algo que sucede hoy en día, por un lado, creo que hay un interés creciente hacia la filosofía, Sí, lo cual totalmente. es notorio Se ven en las y redes sociales se eso ve en las mucho redes también. sociales y yo recuerdo hace 25 años que era un poco raro y ahora la gente ya viene mucho más Mm, abierta. Pero en general lo que es más común hoy es una filosofía un poco más de tipo intelectual. Entonces, hoy en día hablar de una escuela de filosofía, como pudo haber sido la escuela platónica, las escuelas de los estoicos, las escuelas neoplatónicas, la gente no entiende un poco mucho de qué va la cosa. Entonces, yo creo que hay un gran descubrimiento que se va dando en la medida que transita el curso. Hay gente que va llega con una búsqueda más bien de conocer o de responderse preguntas. Y hay gente que tiene un interés mucho más conectado con el mundo y con colaborar con el mundo. Y en cualquier caso, en general lo que todos comentan, y obviamente mi experiencia fue la misma, es que lo que encuentran excede mucho sus ok, expectativas porque encuentran algo que es mucho más integral, claro, más amplio. más amplio. De hecho, pasa que hay gente que llega y dice, bueno, yo quiero empezar con el voluntariado. Dice, bueno, espera, porque nosotros primero entendemos que tiene que haber un cierto aprendizaje, o sea, tratar algunos temas que nos permitan entender cuál es el espíritu real del voluntariado. Claro. Algo interesante que pasa Porque además no todas las personas deben llegar con la misma inquietud. no, son totalmente distintas. Algo muy común cuando uno empieza a dar un curso, el curso introductorio, es preguntarle a la gente por qué los motiva a Mm, venir y las motivaciones son muy diversas, claro. son muy diversas. Yo creo que en el fondo hay cosas parecidas, pues siempre hay búsquedas, hay inquietudes, hay una necesidad de entender el mundo, hay una necesidad de entender el propósito que yo tengo en mi vida. Y creo que lo que sucede es que eso después tiene muchas formas distintas, porque eso por ahí no tiene mucha cabida en Ujú. la sociedad. Entonces, bueno, en cada uno eso se termina expresando con intereses diferentes. Algo que me parece muy interesante es que deben llegar gentes de diferentes, digamos, situaciones, de diferentes aspectos o espectros,
gentes profesionales, jóvenes, gente tal vez mayor, con un poco más de experiencia de vida. Contame eso, porque digamos es un gran, me parece experimento también social, filosófico, ver que Sí. esa gente puede interactuar entre sí y que tal vez vienen de lugares completamente distintos, que nunca se hubiesen cruzado si no es por esta escuela de filosofía. Lo contás perfectamente, porque realmente es así. Em, a mí me pasa tener un curso que tengo gente de más de 90 años Claro. y gente de 20. Y bueno, y en la institución hay gente profesional y con títulos, con doctorado, con gran funciones importantes en empresas y gente con algún oficio, mucho más sencilla, de estratos sociales muy diversos y, como bien decía, gente que no se hubiera conocido bajo Claro, ningún punto de vista, claro. inclusive porque tiene hasta intereses en su vida cotidiana diferentes, pero a todos los une una búsqueda en común y es muy lindo ver cómo eso puede conectar a las personas de una forma mucho más profunda y mucho más duradera que tal vez aficiones o hobbies o cosas que en general son más cambiantes y que, bueno, nos unen y nos separan. Un poco lo vimos, lo estuvimos charlando, pero me pregunto, ¿qué crees vos o por qué hoy se necesita una escuela de filosofía como esta en Argentina y en el mundo? Sí. Em, por un lado, en la vida, como bien todos sabemos, simplemente con comprender un noticiero y ver lo que está pasando en el mundo, vemos que estamos en una situación conflictiva que, si bien, bueno, puede hablar de los conflictos entre países, en realidad surge del conflicto interno del ser humano. Uno muchas veces ve en la calle mucha agresión, mucha, no sé, gente muy nerviosa, hay muchos picos de estrés, mucha gente con sola. Entonces, la filosofía viene a traer respuestas a estos problemas, porque ya han sucedido y ya hay gente que ha planteado herramientas, caminos para ayudarnos. Entonces, encontrar un propósito en la vida es algo que es esencial porque hace que uno eh, viva la vida tal vez con los mismos problemas que tenía, pero con una mirada distinta, con un propósito diferente, entender qué es la felicidad, por qué estoy mal, por qué sufro, cómo eh, desapegarme de O las cómo cosas, transitar determinado cómo proceso transitar que me los está problemas. pasando en la vida, desde un tema de salud hasta una separación, ¿no? Exactamente. Por ahí cambiar la perspectiva de ver la vida como, no sé, como una amenaza, a ver las dificultades que tenemos, no sé, como una oportunidad para aprender, para vivir, para desarrollar capacidades. Qué interesante, la verdad que muy interesante. Dejás pensando, me dejas pensando a mí, me imagino que también estás dejando pensando del otro lado a mucha gente. En base a esto que me contás, ¿qué lugares hay en Argentina donde la gente se pueda acercar a Nueva Acrópolis? Perfecto. Hoy en Argentina tenemos sedes en Buenos Aires, que hay una que está en Floresta, Ah, que es nueva, que arrancó el año pasado. bueno, estaban unos estrenos, digamos, Sí, la sí, de sí, sí. Floresta. Y bueno, y la otra que está en Belgrano. Y después hay una sede en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y en Casilda Eso también. leí en Casilda, ¿no? Porque conozco Casilda, Ah, soy de sí. Rosario y es una ciudad más chica, Sí, entonces, digamos, esa diferencia, ¿no? También donde está la institución, en ciudades grandes, en sí, barrios populosos, pero también en una ciudad chica como Casilda, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y de hecho estuvimos el fin de semana en un curso ahí en Casilda y tienen a ser hermosas, se han mudado y están creciendo mucho y la realidad es que en todos lados hay gente que es afín, que tiene Ujú. estos intereses Todos y tenemos se las mismas suman. preguntas, ¿no? En el Exacto, fondo. exacto, exacto. Por ahí lo que cambia es la forma en que se nos presentan, pero la esencia de eso es la misma para todos. Tal Bueno, y la cual. última que no te voy a mencionar está en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. Perfecto. Y la idea es seguir Seguir expandiéndose, ¿no? expandiéndose. Em, Como comentábamos antes, Nueva Acrópolis nació acá en Argentina, pero está en más de 60 países. Acá en América está prácticamente en todos los países, en Europa, en Asia, en África y en Oceanía. Estamos en los 5 continentes y en total en el mundo hay más de 500 sedes.
Interesante. Me imagino que también se deben formar cursos a nivel nacional e internacional para que también la gente se pueda conocer, ¿no? Y compartir digamos, sus propias inquietudes. Exactamente, hay diversos encuentros internacionales que la verdad son maravillosos porque uno se encuentra con una persona que conoce por primera vez, que posiblemente habla otro idioma, pero que comparte una experiencia muy profunda, muy íntima, que hace que uno se entienda y conecte inmediatamente. Muchas veces pasa que la gente desde el conocimiento tiene ciertas preguntas, pero le tiene miedo a lo desconocido. ¿Y cómo es decirle a alguien, bueno, vení, acércate, vení a una de las escuelas? O sea, dar el primer paso, digamos. No debe ser fácil para mucha gente, a lo mejor para mucha gente sí, pero bueno, desmitificar eso, ¿no? De acercarse a un lugar distinto, a una institución. ¿Por qué hacerlo, digamos? Bueno, la realidad es que lo que vos decís es algo muy cotidiano, inclusive porque no es algo que la gente, uno le dice, es una escuela de filosofía y uno no sabe exactamente qué esperar. Ujú. También hay muchas propuestas de formación del ser humano, filosóficas de distinto tipo. Hay gente que ha participado algunas, no le ha gustado. Entonces, bueno, cada uno ya viene con su bagaje de experiencias. Y por eso, bueno, nosotros promovemos mucho actividades culturales gratuitas, también para que la gente nos conozca. Claro, Tratamos porque ahí de, se acerca con la actividad claro, cultural gratuita. eh, tenemos charlas en YouTube, tenemos actividades en Instagram, o sea, tratamos de que la gente empiece a conocer un poco cuál es nuestra propuesta. Pero bueno, por otro lado, obviamente si uno quiere avanzar hacia algún lado, tiene que correr algún riesgo. Obvio, Y la realidad es siempre. que comenzar nuestro curso introductorio tiene una duración de 3 meses y que es como un primer acercamiento a la filosofía. Nosotros lo entendemos así, como para que la gente conozca de qué trata. Y ese curso, en la medida que uno le guste, abre la puerta a un programa de estudios que hay gente que hace 50 años que está en Acrópolis y continúa en su formación. La verdad que es interesante lo que estás contando y en base a eso, fuera del aire, me contabas que el lugar donde se fundó Nueva Acrópolis fue acá en Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Belgrano, donde ustedes en Argentina tienen la sede. Exactamente, exactamente. Estuvimos hace unas semanas haciendo una restauración de la puerta de entrada y pensamos, bueno, pensar que acá entraron las primeras Tanta personas gente, que ¿no? vinieron Tanta a un gente. curso, que el fundador abrió las puertas y lo recibía. Y sí, es algo que yo siempre digo que hemos exportado con mucho éxito porque nació acá, empezó a crecer muy rápidamente y bueno, también rápidamente se empezó a extender a los países limítrofes y bueno, al poco tiempo a Europa y bueno, ha crecido realmente muy rápido. Contame un poco eso, que la vida del fundador, digamos, de Nueva Acrópolis. La realidad es que la labor que él ha hecho es una labor extraordinaria porque ha dejado una estructura, todo esto totalmente estructurado, los programas de estudio, las finalidades. Creo que al poco tiempo él ya tuvo en su mente todo lo que se iba a desarrollar, cosas que aún hoy todavía están dando sus primeros pasos. Por ejemplo, como em, institutos que, digamos, aportan una visión filosófica a las distintas áreas de conocimiento, por ejemplo, institutos de medicina, institutos de ciencias, de arte, que justamente practican cada una de estas disciplinas, pero con una perspectiva filosófica. Em, Él dio ese Es como impulso de inicial. avanzada, ¿no? Una persona avanzada, Una porque persona vos contabas que avanzada, falleció en los 90, ¿no? exactamente, una persona avanzada. Él siempre tenía una capacidad de poder ver un poco hacia dónde iban las cosas. No diría predecir el futuro, pero él siempre hablaba que tenía que ver con su conocimiento de la historia y con que las cosas siempre se Son repiten cíclicas, claro. y que esto que él proponía no era algo nuevo, sino era poder, o sea, su trabajo había sido adaptar el espíritu que han tenido siempre las escuelas de filosofía a cómo se podría vivir esto en el siglo XX y bueno, XXI que nos toca ahora. Claro, interesante, la verdad que sí. Y bueno, entonces, en Belgrano la dirección, En Belgrano la dirección es Amenábar 863, que como bien decías es la sede central en Argentina y es la casa del fundador, la casa histórica. Y bueno, después en nuestra página, en nuestras sí, redes, yo las vamos a poner al aire, pero quiero decirles que a nivel internacional es nueva, guión del medio acrópolis.org.ar, y pueden seguirlos en las cuentas de Instagram, New Acrópolis
Internacional y Nueva Acrópolis Argentina. Son las 2 cuentas de Instagram, las dije bien, ¿no? Ahí Sí. está bien. Bueno, y en YouTube también, seguramente va a estar subida esta entrevista Sí, al canal de seguro. ustedes, es Nueva Acrópolis Argentina. Y sí les voy a dejar un teléfono por si se quieren comunicar para empezar a acercarse. Digamos, este primer acercamiento no le tengan miedo porque me da la sensación de que pudiendo escuchar esto que nos acaba de contar Ricardo, también se empiezan a mover emociones, se empiezan a mover tantas cosas que nos Sí, pasan a los claro. seres humanos cotidianamente. Manden un WhatsApp y al enviar un WhatsApp va viendo la primera impresión, Claro, tal ¿viste? cual. 11 6 11 59 400. 11 6 11 59 400. Ricardo, yo vuelvo a decirte, te agradezco estos minutos que nos has dispensado, que has estado con nosotros. Me parece muy importante hablar de filosofía hoy en día, en este mundo que tiene una vorágine tan, pero tan, te diría, no sé, alarmante. Y algo que siempre digo en muchas entrevistas, que es este aparatito, ¿no? Que nos saca muchas veces los tiempos que teníamos antes, de leer, de Sí, concentrarnos, de poder reflexionar, hasta te diría de estar con el otro, un abrazo, la mano, un sí, café, ¿no? Y me parece que esto que ustedes hacen en la escuela es todo lo contrario, es sí. tratar de acercar al ser humano con el otro ser humano. Sí, exactamente. Yo siempre lo pienso como un espacio para uno mismo. En general, uno siempre tiene cosas en la vida que nos están traccionando, el trabajo, la familia, las obligaciones. Y esto es como un espacio para uno, para estar, para reencontrarse, para plantearse sus cosas, para reflexionar sobre la vida que le toca vivir, para encontrar soluciones a los problemas que nos tocan. Y bueno, creo que es algo sumamente necesario y valioso, así que por supuesto los invito a todos a sumarse, a participar, a conocernos. Hay actividades gratuitas todos los meses, tratamos de brindar la mayor cantidad de espacios para que la gente pueda acercarse. El voluntariado que todos hacemos es pensando en aquellas personas que tienen este interés y que puedan acercarse, llegar y ponerse en contacto con estas enseñanzas que nos dejó la humanidad, que es un legado que son valiosísimas, que muchas veces están ahí perdidas y olvidadas y nos estamos chocando la cabeza contra la pared, teniendo ahí como un mapa para la vida que es vital para poder transitarla con un sentido trascendente. Bueno, yo ya la he conocido a Nueva Acrópolis. Los invitamos a todos ustedes a conocerla. Síganos en las diferentes redes sociales. Vuelvo a repetir el teléfono 11 611 59 400. Y los invito a todos ustedes a que el próximo podcast también nos sigan y que nos dejen sus comentarios. Gracias por compartir este nuevo podcast de quién es aquí en el Grupo Sónica. Chau, hasta la próxima.